Pues buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a estas charlas de formación que tenemos los martes, donde el Señor nos pide ir aprendiendo más de Él para ir entendiendo cada día más y mejor su misterio, su persona y aquello que espera de nosotros. Y hoy en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pues vamos a pedir su auxilio diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, la sesión pasada vimos el sacramento del bautismo y todos sus beneficios. Ahora, como siguiente paso en lo que son los sacramentos de iniciación, pues toca el sacramento de la confirmación. Comúnmente este sacramento durante muchos años fue el gran olvidado. Es decir, los padres se conformaban con bautizar a la criatura, hiciera la comunión, y la confirmación se dejaba para más adelante. En teoría, como para que el chico ya tuviera cierta conciencia de aquello que había de confirmar. Pero litúrgicamente es como lo hacemos actualmente. Primero el bautismo, luego la confirmación y después ya la Eucaristía como culmen de los sacramentos de iniciación. Y digo que era el gran olvidado porque si nosotros revisamos los libros parroquiales del sacramento, hace poco más de 10 años, si tú revisas y empiezas a buscar a alguien, en un solo día se confirmaban 400 o 500 personas. ¿Por qué? Porque el obispo iba cada tantos años y confirmaba en un pueblo o en una ciudad. Pero el proceso natural y lógico que marca la liturgia es precisamente bautismo, confirmación y después la Eucaristía. En nuestra diócesis eso ha cambiado gracias a nuestro obispo don Jesús y es el que se ha pegado a lo que marca la liturgia. El sacramento que sabemos que es el que nos da la plenitud del Espíritu Santo. La vez pasada vimos que lo recibíamos inicialmente y no que fuera de manera imperfecta, pero ahora hay que hacerlo de manera más complementaria, más plena. ¿Para qué? Para que nosotros empezamos ya a vivir y a recibir aquellos dones y tener una vida espiritual de más hondura. Una vida terrenal también más plena, porque quien se apega a lo que pide el Evangelio vive en paz, vive gozoso, vive alegre. Cuando nacemos a la vida espiritual en el bautismo, esa recepción del Espíritu Santo empezó ahí nuestro recorrido como hijos de Dios, como hijos de la Iglesia. Pero entonces, ahora el sacramento de la confirmación nos hace redescubrir e intensificar el valor que esto tiene. Porque es un don, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da entre muchos de sus dones la fortaleza, precisamente para ser unos testigos alegres, entusiastas, voceros del amor de Dios, especialmente en estos tiempos que se espera mucho de nosotros como cristianos, donde nuestro testimonio de vida sea coherente, sea real. Si hablamos con personas de la calle, podríamos preguntarle por algunos personajes de la Biblia y seguramente nos hablarán de María, de José, del Padre y del Hijo. Pero el Espíritu Santo en la vida de oración también viene a ser ese gran olvidado. Como mucho, nos acercarán un poco más a su devoción personal, a su santo o a su virgen. Pero el Espíritu Santo
nos ha costado entender su acción. Y hagamos un repaso rápido de su acción en la historia de la salvación. Primero, la Virgen, que concibió por medio del Espíritu Santo. No hubo intervención humana del hombre. El Espíritu Santo actuó sobre ella y de inmediato, cuando la Virgen dijo sí, ahí ya estaba actuando el Espíritu. Y es gracias a su acción que Jesús se encarna, se hace hombre y habita entre nosotros. Se vuelve nuestro compañero de viaje, nuestro compañero de vida. Y empieza su obra redentora. Hablar de redención es hablar entonces también de los momentos centrales de Jesús. Uno de ellos, por ejemplo, la transfiguración. Imagínense que nosotros hubiéramos podido estar ahí. Hubiera sido un privilegio enorme e indescriptible. Pero los que sí lo tuvieron, los que sí lo vivieron, vieron en el monte Tabor cuando Jesús se transfigura. Y entonces se da una epifanía, esa manifestación de Dios que le dice a aquellos que están ahí: este es mi Hijo amado, en el que me complazco, escuchadle. Ahí hay que hacer como un alto y pensar la grandeza de aquello que nos está pidiendo el Señor. Este es mi Hijo amado. ¿Lo escuchamos? Nos cuesta trabajo. Por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para abrir no solo los oídos, sino el corazón, la mente, el espíritu, para de verdad asimilar aquello que Jesús nos quiere transmitir. Es más, Jesús mismo nos dijo: os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, vendrá a vosotros el Espíritu. Y continúa diciendo: el Espíritu Santo que os enviará mi Padre en mi nombre, será quien os enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he enseñado. Necesitamos ir recordando siempre las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo también nos va a ir moviendo la mente para poder comprender su palabra, porque nos cuesta trabajo darle interpretación y después una aplicación práctica. El paso siguiente es el nacimiento de esa iglesia primitiva, el día de Pentecostés. Y entonces los apóstoles, encerrados en el cenáculo, llenos de miedo, de repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y donde se encontraban sentados los discípulos, aparecieron unas lenguas como llamaradas que se dividían y posándose encima de cada uno de ellos, se llenaron del Espíritu Santo. Ese momento de efusión del Espíritu es crucial en la iglesia, porque los hizo primero salir del miedo. Nos dice que les dio la capacidad de hablar otras lenguas, para que nos permitió comunicarnos más entre nosotros. Y los hizo salir del encierro. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos salir del encierro? ¿Cuántas veces nos ensimismamos? Por eso necesitamos pedir siempre la presencia del Espíritu para que nos ayude a salir de nosotros mismos. Y entonces, a partir de ahí, los discípulos salen a la misión, como todos nosotros, que lo recibimos en el bautismo y estamos llamados a la misión. Y nos convierte en apóstoles, en discípulos. Y el Espíritu en ellos hizo toda una transformación de vida.
Y a nosotros también nos puede transformar en la medida que nos dejemos moldear por Él, que nos abramos a su acción. Pero qué trabajo nos cuesta. Nos rehusamos. Somos duros. La acción del Espíritu hace que Jesús se encarne en cada uno de sus hijos. Y ese Espíritu nos capacita precisamente para escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchar. Y nos ayudará a entender las cosas de Dios que también nos cuestan mucho trabajo poder interpretar. Jesús nos dice que el Espíritu Santo transformará nuestro miedo en confianza, nuestras lágrimas en alegría, nuestra angustia en entusiasmo. Pero para eso hace falta un poquito de experiencia de Dios. ¿Qué es tener experiencia de Dios? Es ese encuentro que debemos tener todos los que creemos en Él. Y nos encontramos en Él en los sacramentos, en la vida espiritual, en la vida de oración, en la Eucaristía, en su palabra. Pero eso implica un trabajo. Y el Espíritu nos capacita si nosotros ponemos de nuestra parte. Por eso tenemos una serie de dones que Él derrama sobre nosotros, que van siendo desde el día de nuestro bautismo y va actuando en nosotros, llenándonos de una vida sobrenatural por encima de la naturaleza de los hombres. Y entonces nos encomienda aquel trabajo que tenemos que hacer, ir y hacer discípulos por todos los pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la confirmación es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Y con el sacramento de la confirmación nos une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece a aquellos que lo reciben, con una fortaleza especial. El Espíritu Santo confirma en nosotros lo que comenzó en el bautismo. Por eso se llama confirmación. Nos conduce a la perfección, porque no somos perfectos. Empieza a obrar esto desde el día de nuestro bautismo, pero estamos en camino todavía. ¿Y en camino de perfección de qué? De esperanza, de fe, de alegría cristiana. Es un elemento fundamental. Porque nosotros somos testigos del amor de Dios. Y algo en lo que yo insisto mucho, que cuando la gente salga de la Eucaristía, después de que el sacerdote en la epíclesis haga, mejor dicho, invoque la efusión del Espíritu Santo sobre las formas del pan y el vino, y sucede ese milagro, nosotros que hemos sido espectadores, salgamos de aquí llenos de alegría, porque hemos tenido un encuentro con Jesús. Y parece que venimos a un funeral, no al nacimiento de la vida. Insisto, que se nos note que nos encontramos con Jesús. Y a la vez hay con cara larga. Venimos a recibir aquello que nos va a alimentar para de verdad ir creciendo en el Espíritu. Todos vosotros que estáis aquí son personas de iglesia, en su mayoría, y habrán experimentado eso, pero se espera de nosotros, parte de nuestro testimonio es que se nos note que estamos alegres y que, como dice también, que vean cómo se aman. No me frunzan las cejas. Que vean cómo se aman. Y ese amor
va a ser fruto también de la acción del Espíritu. Donde no hay alegría es porque no hay paz. Y donde no hay paz, no está el Espíritu. Triste, ¿no? Todos nosotros somos cuerpo y espíritu. Por lo tanto, en nuestra naturaleza está el precisamente desarrollar esa parte espiritual. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. La parte espíritu no es ajeno a nosotros. Está en nuestra genética cristiana, por así decirlo. Por ser criaturas, por ser hijos. Así como fuimos nosotros crismados el día de nuestro bautismo, también vamos a ser ungidos, crismados el día de nuestra confirmación, o ya lo fuimos. Y esto imprime un sello espiritual, que hemos escuchado que dice, imprime carácter. ¿Qué es ese carácter? Que marca nuestra alma y todo nuestro ser como pertenencia y propiedad de Dios. Y que además es un sacramento irrepetible. Son tres: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Son los que imprimen carácter. Es un tatuaje en el alma, para ser reconocidos como hijos de Dios y de la Iglesia. Si nosotros vamos a la parte bíblica, en la tradición en la antigüedad, el aceite tenía un significado especial. El aceite era signo de abundancia, de alegría, de purificación de una realidad. ¿Por qué? Porque se obtenía a través de una filtración. Y en aquel entonces se ungía a los atletas, a los deportistas, a los luchadores, porque era también signo de curación, pues suavizaba sus heridas, sus contusiones. Y el ungido brillaba, como que le otorgaba ese aceite una belleza diferente y especial. Ahora traslademos eso a nosotros, los cristianos. Ese sello nos fortalece, porque vamos a estar siempre en lucha con la tentación. Una lucha constante contra aquello que es el mal. Siempre vamos a estar decidiendo entre hacer el bien o hacer el mal. Y todo momento y en todo momento lo estamos haciendo. Nos ayuda en las heridas de la vida, que sabemos que son muchas. Nos predispone a la felicidad terrena y espiritual. Aquellos que viven con intensidad su vida espiritual, donde hay hondura, tienen un brillo diferente. Por eso nosotros no podemos ser testigos tibios, opacos, aburridos, sino tenemos que tener un brillo, que la gente identifique. Y el Señor, con sus 7 dones que nos va a imponer a través de esa crismación y por manos de la imposición que nos va a hacer el obispo o sus vicarios, vamos a recibirlos. Cuando se está haciendo la misa crismal y el obispo sopla sobre la tinaja que contiene el crisma, es el aliento de Dios que infunde vida, el viento que mueve la barca de nuestras vidas, una vida misionera. Una barca estática lo único que va a hacer es encharcarse, no va a hacer otra cosa. Por eso todos los bautizados somos misioneros.
Y esa misión la recibimos en plenitud el día de nuestra confirmación. Nos hace dóciles a las inspiraciones del Señor. Ustedes imagínense a una persona que desea consagrar su vida al servicio del Señor, pero sin la acción del Espíritu. Va a ser difícil que pueda conseguir su objetivo. Porque esa unción nos predispone a la palabra del Padre, para que entonces el Padre se vaya encarnando en nosotros. Santo Tomás de Aquino dice que nos lleva a la madurez cristiana. Y es que también tenemos que ir llevando una progresión. ¿Cuántas veces, yo lo he dicho muchas veces en mis homilías, no podemos quedarnos en una fe de catecismo? Don José también lo ha ejemplificado cuando es como querer que nos pongamos otra vez el trajecito de la primera comunión. No cabemos. Nuestra fe de niño ya no puede ser la misma. Porque tenemos que empezar a vivir la caridad, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad, frutos del Espíritu. Mucho trabajo, ¿eh? Nosotros somos introducidos en profundidad en esa relación de padres e hijos también por este sacramento. Este sacramento también nos mueve a ser defensores de nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos visto o lo hemos hecho? Es más, hasta en los funerales pasa, que lo vemos los sacerdotes. Y estamos ahí, en la celebración, y ahora oremos como el Señor nos enseñó. Y vemos gente de parroquia, gente de iglesia, está: Padre nuestro que estás en el cielo. Como que nos da vergüenza nuestra fe. Como que no queremos que nos escuchen, como que no queremos que se note que somos cristianos. Este sacramento nos mueve a ser verdaderos testigos, para confesar valientemente nuestra fe, para no sentir vergüenza de la cruz. Vergüenza de la cruz. Porque quien no proclama su fe en profundidad es que algo no le gusta de la cruz. Y la cruz no es un símbolo negativo, es un símbolo de la gloria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte. Ahora pasemos a ese gustado momento de la catequesis, para recibir el papelito que estamos esperando para ser padrinos de bautismo. Entonces vienen con todo el dolor de su corazón a pedir hacer el curso. Pero es que no han entendido todos estos dones que vamos a recibir a través de este sacramento. Y entonces venimos aquí con María José a la parroquia, porque voy a ser compadre de mi compadre Cristóforo Nepomuceno, y le voy a pedir que me hagan un cursito express, para no aburrirme. Primero, nosotros necesitamos unos padrinos con una fe medianamente en condiciones. ¿Por qué? Porque ese padrino va a ser el que acompaña a los niños o al adulto en su vida de fe, con todo lo que ya hemos mencionado. Es un compañero espiritual. Será el que le aconsejará junto con su padre a diferenciar el bien y el mal, si es que se está equivocando. Y es que ustedes en la iglesia cada vez ponen más problemas y peros para... No, nosotros no ponemos pegas. Queremos coherencia.
Pero como vimos en el bautismo, no se trata de echarle agüita a un niño en la cabecita. Es incorporarlo a la familia de la Iglesia como hijo de Dios, que lo capacite para recibir el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Grande error, envían a la abuela. Anda, ve tú que sabes de esas cosas y pregunta. Y ahí viene la pobre abuela. Vengo a preguntar, oye, ¿cuándo es el bautismo? No sé. ¿Los padrinos están confirmados? No sé. Y entonces lleva a la abuela como llegó. ¿Por qué mandamos a la abuela? Porque la abuela sí vive su fe, pero la fe es personal. Y estamos pidiendo un sacramento para que ese niño empiece a vivir la fe, acompañado de sus padres y de sus padrinos, que tendrán que tener todo esto que hemos descrito anteriormente. Pues después de escuchar esta gran riqueza que nos otorga el sacramento de la confirmación, espero que lo podamos entender mejor y que también tengamos la capacidad de explicarle a aquellos que conocemos en qué consiste cuando sabemos que van a bautizar a una criatura y se pide un padrino confirmado, y que nosotros también tengamos la capacidad de vivir más en plenitud nuestra vida espiritual con el auxilio del Señor a través de su Espíritu Santo, y seamos fieles obreros de la mies del Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Gracias y buenas.